La menopausia es un momento natural en la vida de cada mujer y aunque no queramos pasar por eso, inevitablemente va a producirse entre los 45 y 55 años. Pero ¿cuáles son sus síntomas y sus consecuencias? Yo en eso también fui precoz. Es un proceso que es muy poco comprendido, porque es el típico comentario cuando uno anda cruzada, como hasta le llegó la menopausia. Las alteraciones que se producen en las hormonas sexuales determinan el fin de la capacidad reproductiva, siendo el punto final del proceso llamado climaterio. Ok, menopausia se define como la última regla. Cuando te llega la última regla, eso es menopausia. Para el diagnóstico se dice que ya pasó un año sin reglas. La menopausia puede ser natural o quirúrgica. Por ejemplo, si tú a una mujer le sacas el útero, obviamente esa fue su última menopausia, pero no se debió a falla ovárica, se debió porque le faltaron hormonas. Durante el proceso de envejecimiento se reducen poco a poco la producción de hormonas, lo que puede provocar distintos tipos de síntomas, como el sentirse sofocada o tener problemas para dormir. Es súper variable. Hay mujeres que tienen muchos síntomas, hay mujeres que tienen muy pocos, hay otras que no les molesta nada, hay de todo. La norma en los países occidentales es que tengan molestias. Pero además de los síntomas que podemos llegar a tener al momento de comenzar la menopausia, también existen consecuencias. La menopausia traduce una falla ovárica, es decir, que el ovario deja de producir o deja de ovular y deja de producir la hormona sexual femenina, los estrógenos. Por lo tanto, la mujer empieza a notar cambios en su condición normal, es decir, empieza a notar cambios en su ánimo, empieza a notar que tiene cambios en el humor, tiene bochornos, tiene sudoraciones en la noche que hace que duerma mal, se despierta mal, por lo tanto anda más irritable. Y obvio que no quise quedarme solo aquí y fuimos a preguntarles a algunas famosas cuáles son los principales problemas de la menopausia. No la estoy viviendo para que tú sepas, pero la obra sí las vivo y yo cuento que en la noche me saco la ropa, me pongo la ropa, que transpiro, que me hago pipí todo el rato, que tengo incontinencia urinaria, entonces voy al baño, vuelvo. Un poco eso es como, yo siento que es como el tema de la menopausia. Todos los cambios hormonales producen esa hipersensibilidad, producen esos cambios en el humor, pues, desde que eres muy joven, digamos, y empiezas a tener tu primera regla también. Todo eso se produce cuando te embarazas también. Hay otro cambio, entonces todas las épocas tienen su cuento. Y resulta que es el momento donde las mujeres más necesitan que las traten con cariño. Entendido que es como la falta de calcio, el tema de la osteoporosis, el tema de que te falten como una cantidad de hormonas, que te cambie el carácter, que cambian como distintas cosas. Y aunque en algún minuto todas vamos a pasar por lo mismo, sí es normal que lo enfrentemos con miedo. Entonces hay que empezar a hacer, no sé, deportes. Por ejemplo, yo ahora hago pilates, que es un deporte que se recomienda mucho como para tener una buena vejez. Yoga, pasa lo mismo. El tema de tener una buena alimentación, obviamente que es importante. ¿No? No. Creo que las mujeres deberíamos vivir plenas en todas nuestras etapas. ¿Ustedes le tienen miedo a la menopausia o ya pasaron por esta etapa? ¿Ustedes conocen a alguien que está viviendo esta etapa de la vida o ustedes, chiquillas, la están comenzando a vivir? Bueno, Alexandra Vidal, nuestra psicóloga, nos va a hablar sobre las consecuencias de la menopausia. ¿Cómo estás, Ale, querida? Muy bien, contenta. Estoy muy buen tema porque estábamos hablando recién y ya se asustaron ustedes dos. No hay que tenerle miedo. A ver, ya estaban ¿cuáles son los principales miedos que la gente tiene respecto a la menopausia? No, pero expliqué un poquito antes, solamente súper corto y con un vocabulario simple, que la menopausia no es nada más que el cese de la menstruación que se da entre los 50 y 55 años, Julita. Ah. Pero ¿quieres decir algo? No, 50 y 55. porque se asustó. Y en algunos casos también está la menopausia precoz, que es cuando se hacen intervenciones quirúrgicas, que hay que sacar los ovarios y el útero, y que desgraciadamente no se informa y empiezan una serie de trastornos que los vamos a ir desarrollando y que también se da a esa edad. Y después está el climaterio, que no es lo mismo, por si acaso. ¿Cómo? ¿Qué es el climaterio? El climaterio es cuando el climaterio se confunde mucho con la menopausia. El climaterio tiene que ver cuando hay una disminución de la hormona del estrógeno, entonces empieza a haber un desorden en la menstruación, que te llega un mes sí, 2 meses no, y que obviamente también... O sea, primero es el climaterio y primero después el climaterio, la menopausia. sí, y después la menopausia. Ya, Ahora, perfecto. en todos estos casos, yo siempre digo que hay que consultar a un ginecólogo, hacerse todos los test hormonales, estudios, para poder llevar una calidad de vida mejor. ¿Y el climaterio cuánto dura?
Es que lo que pasa que, mira, todo depende, Eduardo me hizo una pregunta muy buena, que era, ¿a qué edad? Tiene que ver mucho con la menstruación. Por ejemplo, si a ti te llegó la menstruación a temprana edad, Claro. obviamente te puede llegar la menopausia también a temprana edad también. O sea, si Más la precoz. menstruación, el periodo de una mujer empieza a los 12, 13 años, y siento que hoy día está empezando antes, no sé por Sí. qué, ¿eso hace que la menopausia también llegue antes? Podría ser, en algunos casos sí. Yo tengo amigas que han tenido menopausia a los 40, 41 años, 39 años. Se supone que en una menstruación más tardía también podría llegar la menopausia más tardíamente, como a los 55 años. Oye, Ale, ¿y qué tipo de cambios? Porque, claro, sabemos obviamente los cambios hormonales, los cambios físicos, pero ¿qué tipo de cambios se genera también dentro de la persona? ¿Cómo se va sintiendo la mujer cuando empieza a entrar, al principio, en la fase de climaterio, o directamente después? ¿Empieza, por ejemplo, episodio de mayor tristeza, más melancolía? En la fase de climaterio, cuando hay un desorden hormonal que empieza a bajar el estrógeno, obviamente también empiezan a haber trastornos físicos como cansancio y todas estas cosas, que la transpiración, la sudoración y los bochornos, y que ahí uno pregunta. Y en la fase ya cuando uno entra ya en la menopausia y en la parte también del climaterio, todo lo que tenga que ver emocionalmente, pero eso hay muchos mitos. Lo que pasa es que hay un tema que es re importante y parto por ahí. Cuando cesa la menstruación, se supone que nosotras dejamos de ser mujeres que vamos a tener hijos. Claro. Pero es solamente algo psicológico, porque obviamente yo creo que mujeres ya de 44 hacia arriba ya no van a tener más hijos. Pero el solo hecho de saber que hubo cesa la menstruación, las mujeres sienten que ya no son productivas, como que ya no servimos para nada. ¿Viven como un duelo las mujeres? Es un duelo, es una pérdida. Mira. Sumado a eso, si en la época de los 50, 55 años más o menos, los hijos ya no te necesitan. Son mucho más independientes, los hijos crecieron, los hijos incluso se van a estudiar afuera o simplemente se casan. Entonces hay otra pérdida que es el síndrome del nido vacío. O sea, se junta todo. Se junta todo. Y además, que en algunos casos, en esos matrimonios que llevan 27, 30 años, que coincide más o menos esto, un mal matrimonio y una separación, o una relación mal avenida. Sí, es que eso es lo que quiero explicar para que no se asusten. Se forma una crisis tremenda donde hay mucha pérdida y la persona, obviamente, no solamente por la menopausia. Claro. Si ese es el punto, que si la menopausia es una etapa más que lo vamos a explicar, se juntan esas tres variables que se conjugan y obviamente la persona cae en una depresión. Ahora, socialmente como que la menopausia es como mal mirada, Sí, es como que tiene mala tiene un prensa. viejazo, cuando no tiene absolutamente nada que ver, pero se les da una carga negativa a la menopausia, es como, ay, también anda menopáusica. Sí. Son juicios que no deberían. Es como cuando las mujeres no pueden tener hijos y dicen le hace falta o no tuvieron hijos y están amargadas. No deberíamos hacer eso, deberíamos sacar la etiqueta y tener una comprensión, porque es una pérdida. O sea, a mí me gustaría que entendieran que la gente, los hijos, el marido, las parejas que conviven, y todos entendieran que es un momento súper especial para una mujer, tan especial como cuando uno entra a la adolescencia, como cuando uno tiene la menstruación. Sácame una duda, Ale, ¿la menopausia es sinónimo de baja en la libido de la mujer, o sea, en el deseo sexual de la mujer? No necesariamente, que eso quería volver un poco a la psicología. Pues es un mito. No, es un mito, porque lo que baja, como bajan los estrógenos, hay una sequedad vaginal. Y obviamente en esa sequedad vaginal, al haber una penetración, va a doler porque hay una sequedad, pero si uno, hoy día hay gel, hay un montón de cosas que uno puede usar, que no va a pasar. Hay que recordar que el sexo está aquí en la cabeza y que no porque te llegó la menopausia, es que eso es importante. Si una mujer, por ejemplo, ha tenido una mala calidad de vida, ha sido una mujer sufrida, ha tenido malas relaciones o lleva un mal matrimonio, con mala comunicación, etcétera, y que en su antecedente, la anamnesis médica, por ejemplo, tuvo una depresión posparto, toda esa secuela, o tiene depresión de cualquier tipo, obviamente cuando llega la menopausia, esa persona va a ser mucho más vulnerable a hacer una depresión y hay que tener cuidado. Pero hoy día, una mujer de 50 años, 55 años, como han cambiado los parámetros de la vida, es una mujer todavía operativa. No se acabó la vida porque llegó el cese de la menstruación. Por lo tanto, si es una mujer que no ha basado la vida en los hijos, que el sentido de su vida no está en los hijos, que trabaja, que es una mujer que está contenta, que es una mujer que no ha basado su vida en la belleza, porque también tiene que ver con la vejez. O sea, no es menopausia y vejez. Yo conozco montones de mujeres de 55, 60 años que tienen un cuerpo que yo lo quisiera y una piel igual. No tiene que ver, pero uno lo asocia. Entonces, si uno se pone como socialmente está como ligado, como tiene una carga negativa, cuando es, como tú dices, otra etapa de nosotras, otra etapa de las mujeres que tarde o temprano vamos a tener que enfrentar, que vamos a tener que vivir, y de alguna manera, ¿cuáles son los mitos que hay en torno a la menstruación? Uno de lo que tú decías, la menstruación, en torno a la menopausia. Uno de los que tú decías, que en el fondo una mujer que está mal genio, está
pasa menopáusica. Pero Eso cambia lo las que pasa hormonas, es que ¿nos sí juegan una mala pasada? cambia al principio porque te falta el estrógeno que tiene que ver, te afecta al principio, te afecta también cognitivamente, ponte tú, falta concentración, menos memoria. Mira. Pero todo eso se puede resolver leyendo, activando las memorias de trabajo, las memorias pasadas. No es que sea que tú vas a perder, sino que tú te vas preparando. Por ejemplo, hacer mucho ejercicio. El ejercicio también te activa la hormona de la endorfina. ¿El deporte nivela un El poco? deporte nivela, el deporte. La alimentación, por ejemplo, también va a cambiar nuestro cuerpo cuando llega la menopausia, podemos engordar. ¿Cambia? Por eso, ¿Cambia? No sé si es como engordar, pero Sí, como que se retenemos más ancha. líquido, como que algo nos hay pasa retención de corporalmente. ese buen punto. Hay retención de líquido, hay más están más propensas a subir de peso. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros escuchan a la Alexandra y viene el programa, no. Si buscan información, van a poder ir a una nutricionista para que los pille antes de prepararse, hacer mucho ejercicio, tener una vida donde el sentido de su vida no pase a través de los hijos y también manejar la comunicación con el marido, hablar estos temas para que la puedan entender. No van a quedar invalidadas sexualmente. Para nada, o sea, la libido puede bajar un poco, pero está acá. Lo que sí hay que tener cuidado, como dije, con la resequedad. ¿Qué otro punto más? Que la irritabilidad. Sí, a veces están más irritables, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque empieza a bajar la serotonina, que tiene que ver con el sueño. Baja cuando baja el nivel de estrógeno. Entonces, al bajar la serotonina, obviamente que tienes trastornos del sueño. Y al no dormir bien, y al transpirar y todas estas cosas, los bochornos, al día siguiente no tiene el mismo carácter porque está un poquitito más irritable.